Bueno, gente, sumamente interesante el punto de vista que estuvo dando DC sobre el encuentro que tuvieron Jon Jones y Francis Ngannou. Como todos ustedes saben, hace unos días, ya diría yo que hace una semana atrás, pues una o dos semanas atrás específicamente, estuvieron como que encontrándose en el evento de PFL, que por supuesto la pelea estelar creo que fue de Joel Romero, si mal no recuerdo, pelea a la cual él salió perdiendo, pero que trajo ciertos sentimientos encontrados en muchísimos, digamos que aficionados a las peleas, y sobre todo aficionados latinos directamente, o sobre todo cubanos directamente, como es mi caso, que queríamos ver en algún momento a Joel Romero salir campeón en algún lugar, en alguna promotora. Ahora bien, en ese evento, pues precisamente se dio que Francis Ngannou y Jon Jones estuvieron cara a cara, se encontraron cara a cara. Y esto es algo sumamente impresionante lo que ocurrió, sumamente, digamos que cautivador, que pudiera mover lo que son sentimientos encontrados que tenemos muchísimos aficionados en cuanto a que nunca se pudo dar esta pelea. Y que muchos nos quedamos con el sentimiento de que queríamos ver que ellos dos se enfrentaran, que queríamos ver realmente un reto fuerte para Jon Jones, y precisamente Francis Ngannou es lo que representa. Francis Ngannou representa un reto sumamente peligroso para Jon Jones. Ahora bien, hubieron muchísimas personas en su momento, incluso actualmente, que han estado diciendo de que Jon Jones le tenía miedo a Francis Ngannou y también viceversa. O sea, muchas personas han dicho de que Francis Ngannou, incluso Dana White también lo ha dicho, como que Francis Ngannou se fue de la promotora, se fue de la UFC, buscando alejarse un poco de Jon Jones, y sobre todo no quiso regresar luego de que Francis Ngannou viera lo que pasó con Jon Jones y Ciryl Gane, de la forma tan fácil de que Jon Jones sometió a Ciryl Gane en el primer asalto a tan solo 2 minutos de haber comenzado la pelea. Ahora bien, en este preciso instante, o sea, cuando vimos ese careo y precisamente Daniel Cormier estuvo hablando sobre eso, vimos que ninguno de los dos tiene miedo, ninguno de los dos le tiene miedo el uno al otro. Simplemente yo creo que Francis Ngannou tiene respeto, Jon Jones desde mi punto de vista también tiene cierto respeto. Ahora bien, lo que pudimos ver aquí, es que Jon Jones sigue siendo en el fondo el tipo malo, el tipo que se ve como el campeón indiscutido, como el tipo realmente malo de la película. Aquí se mostró cómo lo tocaba a Francis Ngannou, ¿no? Cómo le tocaba los hombros, cómo le hablaba, etc. Con esta, digamos que un poco de arrogancia también, por saberse mejor, por saberse más peligroso, y que Francis Ngannou también respondió algunas cosas, pero desde mi punto de vista Francis Ngannou se mostró bastante respetuoso, mucho más de lo que yo pensé que iba a ser. A pesar de todo esto, después salió en Twitter diciendo X o Y cosas, diciendo como que vieron, como que tembló un poco Jon Jones, como que lo sacó del lugar, como que etcétera. Pero desde mi punto de vista creo que Jon Jones para nada se salió del lugar, simplemente se mostró muy cercano a lo que era el Jon Jones que siempre hemos visto, un tipo sin miedo, un tipo desde mi punto de vista arrogante incluso, pero sabiéndose superior, que esto es muy interesante. Ahora bien, DC estuvo haciendo una comparativa precisamente con él mismo. Como todos ustedes saben, DC y Jon Jones tienen una historia de rivalidad de hace muchísimo tiempo atrás, Ellos dos se enfrentaron en 2 ocasiones, las cuales Jon Jones salió victorioso en ambas. En la primera, a pesar de que sale victorioso, creo que le quitan la pelea, creo que lo ponen como un no contest debido a que da positivo tiempo después, y que esto le afectó en ese momento para esa pelea. Ahora después, cuando ellos dos se vuelven a enfrentar, simplemente Jon Jones le pasa por arriba a Daniel Cormier y lo termina finalizando por un TKO. Le hace una patada en la cabeza que lo deja droggy en lo absoluto, y después le hace una lluvia de golpes. Creo que lo barre con una low key también, y en el suelo pues le da una lluvia de golpes y le termina por finalizar. Ahora bien, todo esto que ocurrió en medio de todo aquello en aquel momento entre ellos dos, pues precisamente Daniel Cormier está diciendo de que esa era la mirada que tenía Jon Jones cuando se encaraba con él. Ese era el tipo de mirada que él tenía, como que él se sentía el mejor, y que precisamente ellos dos tenían este tipo de encontronazos, este tipo de confrontamiento, y que ambos hacían precisamente este tipo de miradas. Y él estuvo viendo esa proyección en la cara de Jon Jones, como que es un tipo que sigue todavía con esa mentalidad ganadora, con esa mentalidad de killer, de saberse el mejor, de saberse el rey. Y esto era una de las cosas que ellos mismos también se estuvieron diciendo, como que Francis Ngannou en un momento del careo, en un momento de esa confrontación, estuvo diciendo como que él es el rey. Y Jon Jones le responde de una manera magistral desde mi punto de vista, diciendo como que no, yo soy el rey y siempre lo he sido desde que empecé en este deporte, desde que empecé en la UFC.
¿ok? Yo siempre he sido el rey, él nunca ha sido derrotado. Y es verdad, el tipo siempre ha estado en el top de la división, no solamente en las 205 libras, sino que ahora también en el top de los pesos pesados. Es un tipo que se ha mantenido en el top a lo largo de toda su carrera, enfrentándose a múltiples nombres, enfrentándose a diferentes generaciones incluso de peleadores dentro de la UFC. ¿Ok? Es un tipo que ha pasado por muchísimos peleadores, un tipo que ha sometido, que ha finalizado ya sea por TKO, ya sea por sumisión de una forma u otra, a múltiples grandes nombres de la compañía, sobre todo en las 205 libras, que antes era una división bastante seria, con nombres bastante peligrosos, y ahora, por supuesto, está demostrando en la división de los pesos pesados, o directamente demostró contra Cyril Gane, que el tipo sigue estando en un nivel sumamente alto. ¿Okay? Ahora bien, lo triste de toda esta situación es que muy probablemente, como dice precisamente Daniel Cormier, es que no vamos a poder ver esta pelea. Después de que Francis Ngannou decidió irse de la UFC y que hace esta firma con PFL, esta firma sumamente millonaria con PFL, que le trae muchísimos beneficios, esto hay que decirlo y siempre lo digo, es una firma que a él le trajo, este contrato que él firmó le trajo mucho más beneficios a él de lo que yo creo que le va a traer a PFL, ¿ok? Esto es algo que hay que decirlo, pero está bien para él, ¿ok? Está bien para su nombre, para su figura. Aparte de esto, no vamos a poder, desde mi punto de vista y desde el punto de vista precisamente de Daniel Cormier, no vamos a poder ver esta pelea, lamentablemente, ¿ok? Nos vamos a quedar con las ganas de ver esta pelea. Ahora, hay un punto interesante aquí que yo quiero tocar y es, ¿qué pasaría que si en un momento determinado a la UFC o a Dana White se le pasa este cabreo que él tiene, digamos que molestia por todo lo que ocurrió en el medio entre Francis Ngannou y él, ¿ok? Por cómo se sentía Francis Ngannou, por cómo se fue, ¿okay? Que se fue incluso dejándole una división prácticamente en el aire, le dejó el cinturón colgado directamente. ¿Okay? Después de que ocurriera todo este tipo de cosas, si en un futuro a Dana White se le pasa toda esta molestia, se le pasa todo este berrinche, entre comillas, ¿okay? Está molesto con, digamos que cierta razón y por otro lado, pues de un modo sí tiene razón y de otro modo pues no tanto, porque los peleadores tienen la libertad de irse cuando se les acaba el contrato. Incluso teniendo el contrato, tienen la libertad de retirarse y de irse, a pesar de que siguen anclados a la compañía. Pero que Francis Ngannou se le fue de las manos. Se le fue y se le fue sin contrato, o sea, se le fue limpio, se le fue libre y no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo. En caso de que en un futuro él vea probabilidades de ganar sumas sustanciosas de dinero, ¿ok? Hemos visto esto en múltiples ocasiones, que Dana White dice una cosa y que después hace totalmente lo contrario. Dígase cuando Henry Cejudo, que dijo que no iba a regresar, porque es un tipo que estaba retirado, etcétera, y que ahora lo hace regresar y lo manda a pelear directamente contra Sterling, contra el campeón de la división de las 135 libras. También en su momento Dana White dijo que no iba a hacer divisiones para mujeres, ¿ok? Que él no iba a hacer deporte de MMA, no iba a hacer peleas para mujeres. ¿Okay? Y después entra Ronda Rousey y pues abre una división para mujeres. ¿Okay? Es un tipo que, a pesar de lo que él diga, si él ve dinero de por medio, si él ve sumas sustanciosas, ganancias sustanciosas de dinero de por medio, pues él va a hacer lo posible por moverse para ese punto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si él ve la oportunidad grande de hacer un buen negocio, muy probablemente sí vamos a ver la pelea, porque muy probablemente pudiéramos ver un crossover entre dos compañías, y esto lo he dicho en videos anteriores con otros nombres. ¿Okay? Hay otros nombres que también se prestan para hacer este tipo de cosas, pero precisamente el de Francis Ngannou por parte de la PFL, que ahora directamente es una de las figuras más grandes que ha contratado directamente la PFL, por lo que ha movido Francis Ngannou, etcétera, a pesar de lo que se devaluó su nombre desde mi punto de vista por todo el tiempo de inactividad que lleva hasta ahora. Okay, luego de que salió de la UFC con aquel cinturón de los pesos pesados, luego de todo eso, creo que su nombre se ha devaluado un poco porque ha sido inactivo. Sin embargo, no ha perdido del todo su prestigio debido a toda la polémica que se ha envuelto alrededor de él a lo largo de todo este tiempo. ¿Okay? Ahora bien, si, como ya les digo, la UFC, si Dana White y si incluso también por el otro lado la PFL ve interesante, ¿okay? Hacer un tipo de pelea, un tipo de enfrentamiento entre Jon Jones y Francis Ngannou, quizás lo pudiéramos tener, ¿ok? Pero es poco probable. Desde mi punto de vista es poco probable. Es una pelea que muy probablemente no vayamos a poder ver. Quizás en un futuro en el boxeo, quizás uno nunca sabe qué puede pasar, ¿ok? Pero desde mi punto de vista es una pelea que lamentablemente no vamos a estar viendo, o por lo menos no a corto plazo, desde mi punto de vista. ¿Okay? Pero es bien interesante este encontronazo, es bien interesante lo que pudimos apreciar, que ambos
tienen cierto respeto, pero que por otro lado ambos se creen suficientemente buenos para ganarle al otro y que no tienen absolutamente ningún miedo entre ellos. ¿Okay? La mirada que dio Jon Jones es la mirada de killer, esa mirada que tiene él de tipo malo, de tipo que quiere enfrentarse a lo que tiene adelante. ¿Okay? Y esta mirada la hemos visto en múltiples ocasiones con Jon Jones. Incluso DC, por supuesto, lo estuvo sufriendo en carne propia. De una forma u otra estuvo sufriendo ese tipo de miradas que hace Jon Jones, ese tipo de miradas de sentirse superior, ese tipo de miradas prepotentes, sabiéndose, como ya les dije, superior en lo que es el momento o frente a quién lo está haciendo. Desde mi punto de vista, bien interesante. Lamentablemente, como ya les digo, es una pelea que muy poco probable vamos a ver, ¿ok? Es muy poco probable de que suceda. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.